¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos podemos decir Hosana a aquel que vive y reina en las alturas? Qué lindo es lo que acabamos de cantar, afirmando que eres dueño y Señor de nuestra vida, afirmando que eres Rey de reyes y Señor de señores en nuestro ser. Por quién es Él y por lo que ha decidido hacer con su pueblo, por los planes que tiene para ti y para mí. Porque su propósito y su reinado, distinto a todo aquello que nosotros hemos conocido sobre la faz de la tierra, es uno de intimidad, es uno de relación, es uno de cuidado, de misericordia y de gracia. Y eso, iglesia, es lo que nos lleva hoy. Eso, iglesia, es lo que mañana nos va a sostener. Eso es la realidad, es la que nos salvó ayer. Es la buena noticia de salvación que todavía nos alcanza hoy. Y es la esperanza que podemos tener mañana. Dice la palabra, iglesia, en el libro de Mateo, versículos 1 al 11. Leemos en el dulce nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelo. Y si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron, hicieron como había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendían sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias porque ante el dolor de la humanidad, ante el quebranto y las ataduras del mal, ante la consecuencia de darte la espalda, tú hiciste, Señor, una obra redentora y te despojaste, Señor, de tu trono para marchar y caminar en medio nuestro. Padre amado, para hacer entrada en nuestros aposentos, en nuestros hogares, en nuestras familias, para hacer entrada, Padre Santo, en nuestros corazones, para mostrarnos, Padre amado, Señor, que tú eres Rey fiel, que tú eres Rey bueno y tus planes son de salvación para tu pueblo. Padre amado, que a través, Señor mi Dios, de tu palabra, nosotros, Señor, seamos nuevamente persuadidos y enamorados, Jehová, por tus actos de amor. Y comprendamos, Jehová, que hoy nuevamente tú tocas a nuestra puerta. Que nuestro Rey llama porque quiere hacer entrada en nuestra vida. Damos gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, iglesia. Puede tomar asiento. Santo sea tu nombre, Jesús. Alabanzas a ti. Agradecidos del Señor por esta mañana que podemos alabarle, y agradecidos del Señor que hoy en el altar
vemos el fruto de una juventud que ha comprometido sus vidas con el Señor. Mira, iglesia, en el día de hoy nosotros comenzamos la celebración de lo que muchos conocen como la Semana Mayor. Muchos sabemos que se le dice Semana Santa. Semana donde nosotros reflexionamos la obra redentora, la ofrenda o el camino del Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Muerte que no le sostuvo, sino que hoy al tercer día fue resucitado, por el cual nosotros hoy también veremos victoria y vida eterna. Pero a través de esta semana nosotros como iglesia hemos entendido acercarnos a esta semana bajo el tema Mi Rey. Y no sé ustedes, pero ese asunto de tener un rey o una familia real, pues a mí nunca me ha apelado mucho. Ni cuando lo estudiaba en los libros de historia, ni cuando veía las películas o cuando veía las series. Es un tema que realmente nunca ha dado conmigo. Y en una ocasión tuve la bendición con mi esposa de visitar a Londres. Y tomando, ¿verdad?, un transporte público, un taxi, pues le hice la pregunta al taxista cómo funcionaba esto de que en este tiempo todavía había una familia de la realeza. Y le tengo que compartir que si a mí no me apelaba el término de mi rey o lo de una familia realista, de una familia real, amén. Pues mucho menos aquel taxista. Tuve la fortuna de verdad de coger un tapón, estar 35 minutos escuchando cómo aquel varón me compartía primero lo innecesario que era una familia real. Me hablaba de lo costoso que era para los bolsillos, especialmente para gente como que trabajaba como él. Las injusticias que se daban a través de la historia y que todavía hoy se dan bajo ese contexto social, y los sufrimientos y desigualdades que vivía la sociedad debido a esa familia. Así que vuelvo y repito, luego de hablar con el taxista, el tener un rey como que no le veo ningún atractivo. Y mucho menos también cuando vemos a través de la historia, independientemente del país, independientemente de la época, independientemente de la raza, como a través de reyes humanos se ha realizado atrocidades contra la sociedad, injusticia, marginación, abuso de poder. Y esa realidad que hemos visto a través de la historia, pues familia, no exime al pueblo de Israel. Y si hay algo que a mí me parece insólito en la vida de Israel, es el proceso o el momento cuando ellos claman para tener rey. La realidad es que si estudiamos el Antiguo Testamento vamos a ver muchas altas y bajas. En el libro de los Reyes, en el libro de Crónicas y también en el libro de Samuel. Vemos cómo las altas y las bajas, y vemos también cómo el pueblo de Israel tuvo más reyes malos que buenos. Pero el momento donde Israel le pide al Señor Rey, para mí es algo que todavía yo hoy no puedo comprender. Si nosotros visitamos 1 de Samuel capítulo 8, y pido que me acompañen conmigo, ¿verdad?, mientras estamos leyendo. Por eso se reunieron todos los jefes de Israel y fueron a Rama para hablar con Samuel. Samuel en ese entonces se convirtió en el último juez de Israel, porque Israel era gobernado por el Señor y levantaba hombres y mujeres para dirigir a su pueblo y llevar su mensaje. Y Samuel, lo que también hemos conocido, no simplemente era un juez, sino también era profeta. Pero el pueblo se acerca a él, sus jefes se acercan a él y le dicen: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Así que en cierta manera ya están enterrando a Samuel. Le están diciendo: ya tú mismo te vas a morir y tu descendencia no inspira a mucho. Como si Samuel hubiera sido hijo de juez. Como si esto hubiera sido un proceso hereditario. Pero cuando seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta que es lo que tenía en el corazón Israel. Mejor danos un rey que no gobierne como lo tienen todas las naciones. Y ahí podemos empezar a darnos cuenta que esto no tiene nada que ver con Samuel, ni tampoco tiene que ver con su familia y sus hijos. Aquí podemos empezar a ver que este pueblo lo que está mirando es para el lado.
Que este pueblo lo que está añorando es tener lo que tienen otros pueblos que están a su alrededor. Este pueblo lo que está es comparándose y pensando que aquellos que tienen los demás es mejor que lo que puede proveerles Dios. Y si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta cómo se sintió Samuel. Cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Dios le dice a Samuel: mira, papá, esto no tiene nada que ver contigo. Pero como tú me sigues a mí y ellos no me quieren seguir, pues tú estás pagando también ese precio. Y también te quiero decir, esta historia no es nueva. Porque cuando este pueblo estaba cautivo en Egipto, yo fui, envié a mis siervos, los liberé. Les fui provisión, les fui de protección, les fui de cuidado, los llevé a tierra prometida. Les perdoné, les restauré, les di nombre, los hice raza, les puse nación. Los he cuidado y a través de la historia les he mostrado mi amor y mis propósitos. Pero ellos no me quieren seguir. No quieren que yo sea su rey. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso. Pero adviérteles claramente cómo el rey los tratará. Y evidentemente Dios le da palabra a Samuel de lo que le ha de acontecer al pueblo si lo que piden se hace realidad. Y en el versículo 10 dice: Samuel comunicó entonces del Señor a la gente lo que estaba pidiendo, a la gente que estaba pidiendo un rey, y les explico. Y esta es la parte que a mí nunca me ha cuadrado ni me ha hecho sentido. Samuel les comparte: así es como el rey va a gobernarlo. Les está diciendo de parte del Señor qué es lo que va a suceder. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que abran paso al carro real. Los hará comandantes de miles y de 50, y los pondrá a arar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos para sus carros de guerra. A sus hijos varones, que en ese contexto social está el futuro de la familia, que si yo padezco, el que va a cuidar a la viuda es aquel hijo mayor, pues ese hijo lo vas a perder. Porque ese hijo ya no va a estar para ti ni para tu familia. Ese hijo va a estar para la milicia del rey, para los trabajos del rey. Pero no solo perdieron los hijos, dice también: les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Así que la ayuda social de la casa la pierdes también. Y no se te va a preguntar para que la puedas entregar. Se va a llamar, no tienes nada que decir al respecto, ni la hija tampoco tiene decisión hacia dónde va a ir. Se apoderan de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Las tierras te las van a quitar. Además, les exigirá a ustedes una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregarlas a sus funcionarios y ministros. Te van a poner impuestos. Tema delicado en esta época, pero le van a poner impuestos. Incluso les quitará sus criados y criadas, así como sus mejores jóvenes y asnos de madera que trabajan para él. La poca ayuda que te queda también te la van a quitar. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, más impuestos. Y ustedes mismos les servirán como esclavos. El pueblo que salió de la esclavitud, le están explicando que su pedido de rey humano los va a llevar otra vez de donde salieron. Y ante esa advertencia, ante esa ilustración,
¿Qué responde Israel? Y esta es la parte que mi cabeza se vuela. El pueblo, sin embargo, no hizo caso a Samuel, sino que dijo: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne, así seremos como las otras naciones, como un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Vamos a estar listos para el problema, queremos el rey que vaya adelante y queremos derrotar a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Queremos ser como ellos, no como tú nos estás llamando, oh Dios. Y lo triste de la historia, pero claro de esperar, es que todo lo que les advirtió Samuel sucedió. Y yo creo que aún más de lo que ellos jamás se pudieran imaginar. Lo que hemos estudiado, la historia de Israel, luego de tanto trabajo y esfuerzo para unir las 12 tribus, con el tiempo en base a reyes humanos y siendo derrotados ante otros pueblos a los cuales ellos querían parecerse, el reino de Israel se dividió. Reino del norte, que se llamaba Israel, reino del sur, que se llamaba Judá, ambos dirigidos por reyes humanos, ambos con más reyes malos que buenos. Y no simplemente es que fueron reinados por reyes malos, es que también cayeron cautivos ante aquellos pueblos que les rodeaban. Por mencionar algunos, los asirios, Babilonia, los persas y también los romanos. Se apoderaron de sus tierras, se apoderaron de sus familias, se apoderaron y los esclavizaron. Y es ahí, bajo el imperio romano, donde Israel se encuentra derrotado y sin rey. Es ahí, en ese escenario, que sucede la llegada de Jesús a Jerusalén. Y es ahí, en ese contexto de desesperación y de un pueblo viviendo las consecuencias de las decisiones de sus antepasados, es que Jesucristo hace su entrada triunfal. Y la descendencia del pueblo que negó a Dios en los tiempos de Samuel, en este momento, en el relato que nosotros acabamos de leer, está llevando una proclamación, iglesia, y una súplica. Y les explico. Al llevar las palmeras, Mateo lo pone como hojas de los árboles, están proclamando el recibimiento de un rey, pero no cualquiera, de un rey victorioso. Porque en ese tiempo, cuando venían los reyes de la victoria, se le tiraban los mantos y se tiraban las palmeras para que él desfilara y se celebraba la victoria. Y así que la presencia del Señor sobre Jesucristo, lo que Jesucristo representaba, aun cuando todavía no se había consumado por completo, era claro que él iba a ser rey y victorioso. Y el pueblo lo proclama así. Pero también hay un clamor de súplica, porque al decir Hosana, están diciendo: sálvanos, por favor. Sálvanos de esta esclavitud. Sálvanos de perder nuestros hijos y nuestras hijas. Sálvanos de perder nuestras tierras. Sálvanos hasta de nuestra propia voluntad. Sálvanos, que nosotros hoy estamos sufriendo la dentera de las uvas agrias que se comieron a nuestros antepasados. Así que en esa entrada triunfal, en esa escena que el pueblo de Israel está en Jerusalén recibiendo a Jesucristo, lo están recibiendo como rey, le están aceptando como rey que iba a ser victorioso y le están suplicando: por favor, sálvame. Y es que en ese momento que nosotros conmemoramos hoy, pudiéramos entender que es un clímax en la historia de este pueblo. Se estima que son sobre 1000 años bajo reinados humanos. Reyes que lo que han hecho es traer mal. En ese momento, y cuando nosotros vemos la historia, nos hace preguntar: ¿qué ha de pasar ahora? ¿Qué ha de pasar ahora cuando se está viendo y viviendo que se está cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, cuando dice: mira, tu rey hacia ti, humilde y montado en un burro y en un burrito, cría de una bestia de carga? Lo que ya se estaba esperando por sobre 500 años se está viviendo. Ahí viene nuestro rey.
y su pueblo, el que había rechazado, ahora lo reconoce como rey y le está suplicando que lo salve. Y en ese momento tan esperado de la historia de este pueblo, la incógnita, ahí viene el rey. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Jesús? ¿A dónde Jesús va a ir primero? ¿Visitará el palacio romano y se enfrentará al emperador? ¿O empezará ya a hacerle frente a Poncio Pilato? ¿O a lo mejor se va a dirigir directo a sentarse en la banca vacía en el trono de Israel y se va a proclamar como rey de Israel, que va a unir las tribus nuevamente para ir enfrente a la opresión? ¿O empezará a buscar lo suyo? Y dice, no hay tiempo para ir a palacio, no hay tiempo para para sentarnos en tronos. Vamos a levantar un ejército y vámonos directo al campo de guerra. En mi opinión, cualquiera de estas tres opciones hubiera hecho al pueblo contento. Hubiera llenado sus anhelos y sus expectativas. Pero es aquí, en este momento tan clímax en su historia, que nosotros podemos ver cómo esto se convierte en un gran conflicto. Porque nuestro Jesús, como rey, no fue a ninguno de los sitios humanos que esperaba este pueblo. Y me parece que a los sitios que sí visitó, y me parece que las acciones que tomó el rey Jesús hablan grandemente de cómo Jesús iba a salvar ese pueblo. Pero habla tan contundente que nosotros, a través de donde Él fue y lo que hizo, también nos muestra cómo nos ha de salvar a nosotros hoy. Y es por eso, iglesia, que yo te invito a ir conmigo a través de este mensaje a visitar 3 lugares que visitó el Rey Jesucristo para salvar su pueblo. Porque mirándolo con esa óptica, yo creo que hoy nosotros podemos también encontrar cómo el Señor nos ha de salvar a nosotros. Amén. En primer lugar, Jesucristo, en vez de ir a palacios romanos, en vez de ir a enfrentar emperadores, dice la palabra que Jesucristo fue al templo. Y dice Mateo 21, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús les dice, ¿tú quieres que yo sea tu rey? Jesús les dice, ¿tú quieres que yo te salve? Pues por aquí, Israel, vamos a comenzar. Vamos a ir a los altares de tu corazón. En el principio, en los tiempos de Samuel, pues Israel pidió un rey porque su corazón estaba mirando a otros dioses. Porque su corazón y su anhelo estaba mirando otro norte. Israel estaba mirando los reinos de este mundo y añoraba y celaba los valores de este mundo. Y se olvidó del reinado de Dios sobre sus vidas. Así que ante esa súplica de sálvanos, el Señor Jesucristo les dice, pues tú quieres que yo te salve, oh Israel, pues los altares de tu corazón a cosas vanas, a los reinos de este mundo, los vamos a volcar. El deseo de hacer como el mundo, el deseo de añorar los valores del mundo, el anhelo por hacer lo que no le agrada de Dios, hay que volcarlo en tu corazón. Porque lo que quiero que se viva en tu espacio interior es lo que dice en Hebreos capítulo 10. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y puestos que estos han sido perdonados, ya no hace falta, mi alma te adora a Dios, ofrecer otro sacrificio por el pecado.
El lugar donde Dios nuestro Rey va a ir a tomar su lugar para reinar es el altar de tu corazón. Ahí es donde Él quiere reinar. Y todo aquello que no vaya consono con su enseñanza y su propósito en nuestra vida, nuestro Rey entra para volcarlo. Segundo lugar que quiero visitar junto con ustedes, que visitó nuestro Señor Jesús, es que en vez de ir a tomar su trono, fue a la mesa. Y no fue a la mesa a sentarse como lo puso Da Vinci en el centro. Jesús fue a la mesa, pero fue a servir a la mesa. Dice Lucas 22, versículo 15, entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Me parece maravilloso que nuestro Rey no es rey de jerarquía ni de posiciones, aunque Él las merece y Él es prioridad. Pero me parece fascinante y me enamora que el anhelo de nuestro Señor dice, mi anhelo es sentarme con ustedes. Mi anhelo es que tengamos relación. Mi anhelo es que seamos uno. Que de lo que yo como, ustedes coman. Mi anhelo en mi reinado es servirte. No es que tú me sirvas. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, mi Dios. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártela entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Nuestro Rey nos enseñó que su reino no es uno de altivez y que tampoco es uno de posición. Que su reino no es de izquierda y derecha. Les enseñó que su reino es uno de comunidad. Es uno de familia, es uno de comunión. Les enseñó que su reino es uno de servicio y no de ser servido. Les enseñó que su reino es de sacrificio por los otros. Oh Israel, ¿tú quieres que yo sea tu rey? ¿Tú quieres que yo te salve? Pues tienes que vivir en comunidad. Tienes que vivir para servir. Y esos anhelos de ser servido se tienen que borrar. Esos anhelos de grandeza te tienes que humillar. Y da tu vida en amor por los otros, aunque sean tus enemigos. Hay algo que nunca Israel pudo entender. Israel, conociendo al verdadero Dios y los tratos que tenía Dios con la humanidad, Israel nunca supo compartir el mensaje de Dios con los pueblos que le rodeaban. Prefirió siempre la guerra y la contienda. Prefirió en tantas ocasiones llamarse el pueblo escogido. Y no pudo entender que todos nosotros también somos hijos. Que el escogido fue Abraham. Y Abraham iba a tener muchos hijos. Y el anhelo del Señor es que todos fueran sus hijos. Y Jesucristo en la mesa le está enseñando, aquí el pan y la copa es para todos. Aquí en mi mesa están invitados todos. En mi reinado no se excluye ninguno, porque la mesa está abierta
para el necesitado. La mesa no está para el santo o el purificado. Nuestro Rey nos enseñó que hay espacio en la mesa para el que lo ha de vender, que hay espacio en la mesa para el que le va a negar, hay espacio en la mesa para el que va a entrar en murmuraciones. ¿Quién es el que lo vendió? ¿Quién es el que lo traiciona? Porque nuestro Rey nos enseñó que al compartir el pan y al compartir la copa, le estamos mostrando y predicando y enseñando la palabra de salvación. Nuestro Rey no excluyó a ninguno. Les invitó a la mesa para enseñarles: yo muero por todos y mi anhelo es que todos estén sentados aquí en la mesa. Y nuestro Rey nos enseñó que al malo también se le sirve con amor. Porque es en ese servicio que Él puede conocer palabras de salvación. Te amo, Jesús. Otro lugar que quiero que vayan conmigo es que Jesús, en vez de ir con un ejército a los campos de guerra, Jesús llevó a sus discípulos y ciertamente los llevó a una batalla, pero no una batalla de espada, ni de honda, ni de piedra, sino los invitó a una batalla espiritual en el Getsemaní. Dice Lucas capítulo 22, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó: levántense y oren para que no caigan en tentación. Nuestro Rey Jesús nos enseñó, iglesia, y le enseñó al pueblo de Israel que las guerras más grandes que hay que luchar es la del ego. Que hay que hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Hay que obedecer y confiar en Dios por encima de nuestros anhelos. El Rey de Israel, allí en el Getsemaní, se humilló para hacer la voluntad del Padre. Porque el reino que nosotros de los cielos que hemos de participar es con la frente en piso, adorando a nuestro Dios y reconociendo que su voluntad es lo que nos ha de llevar a bien. Tú quieres que yo sea tu rey, oh Israel. Tú quieres que yo te salve. Pues tienes que aprender que las batallas más importantes de este mundo se vencen doblando rodillas. Que las guerras más importantes no se vencen con honda o con espada. Que las batallas más importantes no es yéndote a puños con tu enemigo, es aprendiendo a dar la doble mejilla, no es creando el problema y el conflicto y ser más fuerte, sino llevando la buena noticia de la paz. Porque es en la paz que podemos mostrar que amamos a nuestros enemigos. Es allí orando por el que lo estaba vendiendo, orando y acercando a aquel que le iba a negar, orando por aquellos que no le iban a esperar. Es que allí Él estaba orando por los que les traicionaron y les rechazaron, para que ellos también aprendan a conocer el amor del Padre. Esa es la guerra que quiere nuestro Rey.
La guerra de ser sumiso. La guerra de ser manso. La guerra de ser obediente. La guerra de tener la confianza de decirle al Padre cuál es mi anhelo, pero también tener la madurez y el conocimiento que Él sabe todas las cosas y decir, aún así yo hago lo que tú me pidas. Ese es el reino de nuestro Dios. Así que en este ejemplo vemos cómo Jesús visitando el templo, sirviendo la mesa, orando en el Getsemaní y tantas otras enseñanzas en su ministerio, nos está enseñando qué verdaderamente es el reino de los cielos y cómo nosotros podemos vivir salvos. En lo que hemos comentado hoy, exaltado, Jesucristo nos está enseñando a derribar los altares vanos de nuestro corazón, a volcar las mesas de nuestro orgullo. Nos está enseñando a poner al Padre en primer lugar y a dejarlo reinar sobre nuestra vida. Nos está diciendo, mira, mi reino no es para ser servido, es para servir al necesitado, entregarnos por completo a su voluntad y amar, aunque nos cueste un sacrificio. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo de Israel? ¿Cuál fue la reacción de un pueblo que había vivido oprimido desde nacimiento? Uno quizás esperaría que corrieron a postrarse. Otros quizás diríamos iban a adorarle. Otros dirían van a vivir una transformación que van a servirle. Lamentablemente no. Pues como Jesús no fue a los lugares que ellos anhelaban, como Jesús no se sentó en el trono vacante de Israel, como Jesús no unió las tribus, como Jesús no volvió las tierras, ni los hijos o las hijas, como Jesús no destronó al imperio, como Jesús no le dio ni la izquierda o la derecha, pues dijeron en cierta manera, donde tú vas yo no quiero ir, pero te vamos a llevar a ti a otro lugar. En vez de abrirle las puertas de su corazón, este pueblo lo llevó a Jesús a otro sitio. Lo llevó a un juicio en el Sanedrín. Mateo 26 dice, los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los líderes religiosos. Pero Pedro los siguió de lejos hasta el patio de los sumos sacerdotes. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Estaban convencidos de que querían matarlo, pero no lo encontraron. A pesar de que se presentaron muchos testigos falsos, por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose el pie, el sumo sacerdote dijo a Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Respondió Jesús, tú lo has dicho. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, crucifíquenle, contestaron. Entonces algunos escupieron su rostro y le dieron puño, otros lo abofetearon y decía, a ver, Cristo, profetiza, ¿quién te pegó? Y en esta escena y en tantas otras, iglesias, se ve tan claro el cumplimiento de lo que dice la palabra en Juan 1, capítulo 11. Vino a los que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Vino a aquellos que prometió cuidar.
Vino aquellos que escucharon las profecías. Vino aquellos que esperaban que Él llegara. Vino aquellos que hablaban de noche, de tarde y de día por un Mesías. Vino aquellos que le reconocieron como rey. Vino aquellos que le dijeron que era rey victorioso. Vino aquellos que le dijeron y le pidieron: Rey, sálvanos. Pero como no era según sus estatutos y preceptos, no le recibieron. Los hijos tuvieron el mismo corazón que sus padres del pasado. Y aún teniendo el Dios encarnado, prefirieron su interior y sus anhelos personales antes de servir a su rey. El pueblo culpable juzgó al rey inocente. Iglesia, los que necesitaban salvación mataron a su Mesías. Oh, iglesia, los que anhelaban que se sentara en su trono de vida y gobernara su vida, los que necesitaban un cambio, lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no quisieron abrir el altar de su corazón. Porque no quisieron soltar su vanidad. Porque prefirieron aferrarse a la porquería que ofrece este mundo que entregarse al Señor. Porque prefirieron buscar ser servidos que servir. Porque querían a alguien que respaldara su voluntad, pero no querían seguir la voluntad de nadie. Y menos de uno que su voluntad era seguir la paz y el amor del Padre. Te adoramos, Jesús. Qué triste. Qué triste ver aquel el cual su vida está a pedazos tener por malo la salvación de su vida por su capricho y por su anhelo de ser el rey de su vida. Y hoy, luego de esto, nosotros pudiéramos evaluar a Israel, pudiéramos criticar a Israel y quizás hasta llegar tan lejos de juzgar a Israel. ¿Cómo es posible que esto aconteciera? ¿Cómo es posible que teniendo la verdad en la cara, no es que fueran ciegos, es que miraron al otro lado, buscaban falso testimonio para poder defender el no seguirle? Pero si nosotros somos sensibles hoy y miramos a este pueblo como un punto de reflexión, yo creo que nos daríamos cuenta que en distintos momentos de nuestra vida nosotros hemos hecho lo mismo. Al principio de este mensaje yo decía que eso de tener un rey no me apelaba. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de mi tiempo. Porque mi cultura me influye. ¿Por qué yo voy a querer que otro me gobierne cuando yo puedo ser rey de mí mismo? ¿O acaso eso no es lo que se nos enseña? ¿Acaso eso no es la libertad que se nos educa? ¿Acaso no es lo que nosotros se nos enseña y procuramos buscar mi bienestar, el de los míos, que nadie me mande, que nadie me dirija, que yo tengo la capacidad para hacer las cosas solo? Preferimos ser nuestro propio rey. Decimos que le necesitamos en muchas ocasiones, pero si nos examinamos, hay momentos en nuestra vida que no queremos entregar el altar de nuestro corazón. No queremos que nos enseñen otra cosa a la que ya yo quiero que sea mi realidad. Y la verdad la llamo mentira.
a pesar que no tenga la manera de sustentarla, pero nadie me va a sacar de donde yo quiero estar parado. Nadie me va a sacar de donde yo he puesto mi corazón. ¿No hacemos eso? ¿No hemos dado cuenta que en ocasiones queremos vivir para que nos sirvan y nos incomoda cuando tenemos que servir a otros? Y más cuando ese servicio es aquel que yo no le caigo bien o aquel que me ha hecho mal. No queremos las peleas, no preferimos el conflicto, no luchamos por ganar los argumentos, no luchamos por tener la razón. No nos gusta pulsear y ganar. En nuestro caminar no hemos preferido hacer nuestra voluntad antes que hacer la voluntad de nuestro Dios. Aunque aún podemos decir, ese es el rey que va a ser victorioso, su camino es el que me conviene, pero ese camino yo no lo voy a andar. Así que, cuando lo vemos de esa manera, yo creo que todos nosotros en algún momento hemos dicho Hosana. Hemos dicho, tú eres la alternativa. Hemos dicho, sálvanos, te necesito. Pero al rato le vendemos. En un par de horas posiblemente le negamos. Y en tantas ocasiones hemos puesto nuestro clavo en su crucifixión. Te amo, Jesús. Te amo, mi Dios. Y yo creo que la pregunta que vale la pena hacernos hoy, que conmemoramos este momento y me veo en ese pueblo, ¿qué vamos a hacer hoy con nuestro rey? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a los lugares que Él nos quiera llevar? ¿O vamos a crear contienda porque Él no hace o visita los lugares que yo anhelo? ¿Qué vamos a hacer? Y lo bueno es que la palabra de Dios siempre nos da un norte de esperanza ante cualquier circunstancia. Mire, hermano, Lucas capítulo 23, versículos 50 al 51. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Había un hombre allí en el concilio que era bueno. Había un hombre que quizás en ocasiones su pensamiento había sido errado. Había un hombre que allí había estado en conversaciones que no eran según lo que el Señor le decía. Pero hubo un hombre que en el momento de ver a Cristo, quizás como tú y yo hoy, dijo, esto no es correcto. Había un hombre que vio a Cristo justo. Había un hombre que dijo, esto no es justo, esto no se debe hacer. Había un hombre que estaba en contra de la corriente. Y nos enseña la palabra que en el momento de la sepultura ayudó a sepultar a Jesucristo. Oh, iglesia, ¿qué tal si tú y yo podemos ser hoy como un José de Arimatea? Que hemos presentado las injusticias que tienen contra el Señor, que hemos presenciado esos momentos y quizás en ocasiones hemos sido partícipes, pero al ver, no, Él es el Cristo, Él no debe ser crucificado, Él no debe ser rechazado, Él no debe ser negado, Él debe ser llamado Rey sobre nuestra vida. No le busco lugar para sepultarlo porque Jesucristo está vivo. Le busco lugar para que Él more en nuestros corazones. Podemos ser José, pero también podemos ser como aquellos sacerdotes en el libro de Hechos, capítulo 6, donde dice, y la palabra de Dios se difundía
el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Escuche bien. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Posiblemente ahí estaban los que le escupieron. Quizás ahí estaban los que le abofetearon. Quizás dentro de esos sacerdotes estaban uno de los que gritaron: crucifíquenle. Quizás había uno que trajo falso testimonio. Quizás había uno que había ido en contra, pero se dio cuenta del error que había cometido. Se dio cuenta que Él era Rey de Reyes y Señor de Señores y dijo: no, yo voy a obedecer, yo voy a cambiar mi camino. Así que si hoy tú piensas en tu camino y te das cuenta que un día tú le has dado la espalda al Señor, tú has rechazado al Señor, te amo, Dios. Si hay un día que tú has cometido acto en contra de Dios y por alguna razón piensas que hoy no hay salvación, de la misma manera que estos sacerdotes pudieron ser santos por la redención del Cristo, hoy tú puedes serlo también. Quizás hoy tú te ves en la barca como Pedro. No, ya yo intenté este camino, ya yo fallé. Este camino no es para mí. Y hoy Jesús no simplemente está haciendo una entrada triunfal, te está visitando a donde tú regresaste para recordarte: yo tengo propósitos contigo. Quizás somos los que le juzgamos, los que le negamos, los que nos resistimos. Pero hoy, al entender que Él es nuestro Rey, podemos obedecer y vivir por fe. Y hoy, iglesia, hoy es un buen día para darle entrada a Jesús en tu corazón y decirle de una vez y por todas: tú eres mi Rey. Te amo, Jesús. Y le quiero decir esto, iglesia: en la vergüenza, en la inseguridad, en el pensar cómo es posible que Jesucristo me pueda perdonar, pues te tengo buena noticia: que nuestro Rey es fiel a su palabra, es fiel a su propósito, y eso hace que sea fiel a ti y a mí. Nuestro Rey no le importa tu pasado. Nuestro Rey no le importa si un día dijiste crucifícanle, si un día fuiste tú el que lo escupiste, si un día fuiste tú el que le pegaste. Nuestro Rey quiere hoy servirte a la mesa. Nuestro Rey hoy quiere ir al trono de tu corazón. Nuestro Rey hoy quiere orar contigo y dejarte saber que aún hoy puedes ser uno con Él, como es Él con el Padre. Te amo, Dios. Yo creo que hoy es un buen día para tirar los mantos de nuestra alma, para tirar las palmas de nuestro corazón. Y si no le hemos dado espacio al Señor: Señor, te necesito. Yo no quiero ser rey de mi vida. Yo quiero un mejor camino, y es que tú reines sobre mí, oh amado Jesucristo. Yo le invito a inclinar su rostro. Te amo, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amo, Dios. Y en un espacio de usted ahí con Dios, la reflexión de hoy la podemos hacer sencilla. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y reina para que nosotros hallemos bienestar, para que nosotros vivamos sobre todas las cosas unidos a Él. Si hoy tú no estás dejando que Jesús, tu Rey, reine sobre ti pleno, si hoy tú no estás cerca de Él, hoy Él toca la puerta. Hoy en un asno viene
y quiere hacer entrada triunfal a tu corazón y quiere reinar sobre tu vida. Si hoy tú anhelas que Él reine plenamente sobre ti, implique lo que implique, sea hoy simplemente tú decir: Señor, lo voy a intentar porque lo necesito. Ahí donde tú estás, yo te invito a estar en pie. Te amo, Jesús. Te amo, Dios. Habrá alguien que reconozca que hoy necesita que Jesús reine plenamente sobre su vida. Te adoramos, Jesús. Habrá alguien que hoy necesite que Jesucristo haga una entrada a su corazón. Te amo, Jesús. Habrá alguien que hoy reconozca que el Señor vino hoy a usted para vivir en salvación. Amén. Dios bendiga. Te amo, Jesús. Habrá alguien que necesite del Señor, que esta palabra se haga real. Te adoramos, Jesús. Te amo, mi Dios. Te adoramos, Señor. Alguien que necesite que Jesucristo reine sobre su vida. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Yo le invito a estar en pie. Te amo, mi Dios. Te amo, mi Dios. Te amo, Jesús. Y vamos a alabar al Señor. Y si en la alabanza te adoramos, Jesús, en tu momento de alabar tú sigues en reflexión y tú entiendes que necesitas que el Señor entre en tu corazón, el altar siempre va a permanecer abierto para que tú vengas a tu Rey, el cual es fiel. Iglesia, que el Señor le bendiga. Adoremos al Señor.